Te damos gracias, Jesús, por este día que nos has dado, por la oportunidad de poderte cantar. Tú pones los medios para poder bendecir tu nombre y exaltarte, Jesús. Que hoy, en este día, tú te lleves la gloria en esta reunión, Señor. Sobre todas las cosas, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Cristo. Hoy queremos alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La salvación es de Jehová. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. La salvación es de Jehová. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti.
sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová. Tú nos diste vida, Señor, nos trajiste gozo, libertad, sacaste nuestra vida del pecado, de la inmundicia, Señor, para hacernos unas criaturas nuevas, limpiadas y lavadas por tu sangre, Jesús. Qué grande amor nos has mostrado, qué grande milagro has hecho en nuestra vida, porque cuando estábamos en nuestros pecados no veíamos, estábamos ciegos, y gracias a tu amor, a tu grande misericordia, nos mostraste cómo estaba nuestra vida, Señor, e hiciste el milagro más grande que un ser humano puede tener: la salvación, el perdón de pecados, Señor. Gracias, Cristo. Y hoy queremos alabarte, bendecir tu nombre, exaltarte, Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto
Señor, mira qué lindo es el Señor, mira qué lindo es el Señor, mira qué lindo es el Señor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor, mira qué lindo es el Señor, mira qué lindo es el Señor, mira qué lindo es el Señor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres digno de honor, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Viviremos para ti, Jesús, sirviéndote, amándote por encima de todas las cosas, Señor, pues tú nos diste vida, nos diste un propósito a nuestro ser, Señor. Por eso es que te cantamos y te alabamos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gozo y paz trajiste a nuestra vida, Jesús, cuando estábamos perdidos, muertos en el pecado, Señor. Por eso te cantamos, bendecimos tu nombre. Aleluya, Señor. Aleluya sea tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti, Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo eres tú, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría.
Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tú, Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tú, Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando esté en problemas, y cuando esté en dolor, recordaré que siempre estás conmigo. Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo eres bello, hermoso sin igual, eres tú, Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando esté en problemas, y cuando esté en dolor, recordaré que siempre estás conmigo. Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo eres bello, hermoso sin igual, eres tú, Señor. Yo te adoraré
Hola, buenos días, que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar otra vez aquí a través de este medio para abrir la escritura después de estarle dando gracias a Dios, después de estar unos momentos adorándole a través de los cantos. Hoy tenemos la oportunidad de abrir la escritura y ahora vamos a pedirle a Dios de su gracia, pedirle de su misericordia para que por la ayuda del Espíritu podamos hacer las cosas que hoy tengamos que hacer, tanto el expresar la palabra como el recibirla, que sea con la ayuda del Espíritu. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios cada quien ahí en su lugar. De veras, Señor, gracias. Gracias por la ocasión, Señor, que nos das otra vez, Señor, de abrir la palabra, de estar otra vez aquí, Señor. De veras, Padre, ayúdanos esta mañana a que la palabra, Señor, pueda presentarse con la ayuda tuya, que la podamos expresar conforme a tu voluntad y que la podamos oír, Señor, con un corazón limpio, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada vez que presentamos alguna plática, alguna enseñanza, creo que queda claro el énfasis que se hace sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad de abandonar el pecado, sobre la necesidad de hacer que nuestra vida quede del lado de Dios en cuanto a pureza, en cuanto a lo que Dios quiere, para poder cumplir las cosas que Él nos pide y que podamos confiar verdaderamente en Jesús. La razón es que la práctica del pecado destruye las bases de todo. Sin bases, todo, absolutamente todo se derrumba, todo se viene abajo. A nivel sociedad, nuestras familias se desintegran, y provoca separaciones, divorcios, acaba con la santidad en el matrimonio, acarrea pobreza, tanto física como espiritual, a toda clase de personas, sin importar tampoco de qué país. La integridad de la relación de los hijos con los padres se deteriora, se destruye, desaparece. Muchos de los hijos quedan prácticamente desvalidos, a veces quedan abandonados a su suerte, sin ningún tipo de cuidado y sin una imagen paterna como para poder seguir un ejemplo. Las consecuencias a veces que los padres toman con respecto a esto de sus hijos, pues a veces son tan malas que las consecuencias las pagan de una manera muy tremenda. A veces golpes, gritos, menosprecios, insultos y en casos muy extremos hasta homicidios. Y todo esto viene derivado porque en el corazón de cada ser humano no se abandona el pecado. En este caso, en cuanto a la ira, la amargura y todo eso que está alojado en el corazón de esos hijos. A nivel global también hay problemas entre las naciones, hay disputas, hay guerras, hay abusos, explotaciones tanto de gente mayor como de gente menor, como de mujeres, de la trata de blancas, etc. Y hay deseos intensos de someter una nación a la otra, de tener superioridad los unos sobre los otros, someter la voluntad de los unos a la voluntad de los otros. Se cometen un sinnúmero de injusticias y todo con el propósito de estar por encima de los demás, controlando hasta el más mínimo detalle. En lo espiritual también hay consecuencias. Al final de todo, creo que esto es lo más importante y en donde tendríamos que hacer un mayor énfasis. Rompe con toda relación con aquel que nos creó a nosotros. Destruye todos los principios que una persona tiene o necesita para poder aspirar a un paso a la eternidad de una manera sana, de una manera limpia, de una manera pura. Nos impide albergar la más mínima esperanza para la eternidad, incluso aquellos que por la misericordia de Dios les fue revelada la gracia de Dios, la luz verdadera. Cuando vuelven otra vez aquello que abandonaron, en este caso los que fueron recibidos en la misericordia de Dios, es que fue que realmente se arrepintieron y abandonaron los pecados para confiar en Jesús. Pero cuando vuelven otra vez a lo mismo a lo que habían vencido, esto es, a los pecados,
vuelven ellos a sí mismos a ser vencidos de nuevo y vienen a caer en una condición peor de la que estaban antes de convertirse. La Biblia lo menciona, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El pecado, mis amados, no respeta tanto a gente convertida o a gente no convertida. Cuando alguien se decide a vivir a través de cualquier actitud que vaya en contra de los principios de Dios, que vaya en contra de la ley de Dios, las consecuencias van a venir tanto para el uno como para el otro. En el caso de los pecadores, si no hay un arrepentimiento al momento de llegar a Dios, van a estar sin esperanza y van a tener que alejarse sin ninguna oportunidad. En el caso de los creyentes, los que confiaron en Jesús, si vuelven, como dice este pasaje, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, gracias a lo que Jesús nos enseñó, al conocimiento de Cristo y gracias a lo que Dios nos envió a través de Cristo, dice, si se enredan otra vez en ellas, son vencidos. Y acaban, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor que antes, con una oportunidad ya perdida, sin oportunidad ya de tener una esperanza. Muchos de ellos acaban quedando engañados creyendo que están caminando, pero como ya volvieron a lo de antes, simple y sencillamente están peor porque ahora tenían más conocimiento. La responsabilidad se agranda. El caso es que el pecado contamina. Jesús lo dijo así. Eso es realmente a lo que se refiere aquí cuando dice las contaminaciones del mundo. Dice en Marcos 7, 21 y 23, hablando Jesús, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Palabras muy claras. Todo lo que menciona aquí Cristo son cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Rompe y quebranta sus leyes y destruye el alma de todo aquel que lo está viviendo. En pocas palabras, lo que contamina nuestras almas de una manera seria y profunda es lo que mencionábamos al inicio, el pecado. Todo lo destruye, todo lo derrumba, todo se viene abajo. Y hay personas que se decidieron a abandonar ese estilo de vida pecaminoso, se arrepintieron, cambiaron su actitud, cambiaron su mentalidad, decidieron ya no vivir para sí mismos, decidieron ya no vivir a través del egoísmo, sino negarse a sí mismos y vivir conforme a la voluntad de Dios a través de Jesucristo y confiando en Él, hay esperanza. Pero quiero que se entienda algo y es necesario que esto se sepa. Se pueden abandonar cosas que a la vista de todos son pecaminosas, inmorales, vergonzosas o deshonrosas delante de Dios. Y eso se hace para confiar en Jesús. Pero aún abandonando todo esto, aún así se puede estar sin relación con Dios, perdido y sin la gracia salvadora que nos es otorgada a través de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque a pesar de haber renunciado a la mayoría del pecado para confiar en Jesucristo para salvación, aún puede conservarse algo que muchas de las veces no se le presta mucha atención y que es muy fácil que se arraigue en el corazón de cada persona, incluso puede sucederle a los creyentes. Y me estoy refiriendo al amor al mundo. Dice,
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Cuando tú te alejas de las actitudes, de los pensamientos, de las ideas del mundo, tienes la oportunidad de acercarte a Dios para salvación. Pero cuando conservas en tu corazón algo que te atrae del mundo y que decides vivir conforme a lo que Dios dice dándole la espalda al mundo, pero si se conserva alguna actitud, algo que en el mundo hay que te atrae, algo que en el mundo hay en lo cual tú estás muy, muy metido, que estás verdaderamente a veces comprometido, más a veces que con Dios, pues ahí es donde realmente se corre un peligro bastante grande. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas palabras están dirigidas especialmente a gente salva. Está refiriéndose a personas que confiaron en Jesús. Tú lo puedes ver ahí en el contexto donde se refiere a los hijos, a los jóvenes, a los ancianos, a los padres que han conocido, dice, han conocido a Dios, han vencido al maligno. Se refiere a gente salva. Y dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mandamiento es, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra mundo aquí es la palabra cosmos, que se emplea de varias maneras para denotar la tierra, para la raza humana, para hacer una distinción entre los gentiles y los publicanos, los judíos, la suma de las posesiones temporales, etc. Y realmente a veces uno se pone a pensar cuando lee uno esto, que no dice la Escritura, como lo vamos a ver en unos momentos, de tal manera amó Dios al mundo. Ciertamente como seguidores de Cristo, como personas que confiamos en Dios, debemos imitar a Dios, debemos imitar lo que Él hizo. Y tenemos la necesidad de amar al mundo y hacer algo por Él igual que Dios lo hizo. De tal manera que cuando dice que Dios amó al mundo, pues tenemos que entender a qué se está refiriendo. Cómo es que realmente se están aplicando estas cosas tanto en Primera de Juan como en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es que tenemos que amar al mundo conforme a este pasaje? Lo amó en el sentido de que nos lleva a pensar en el contexto que no se está refiriendo al mundo como cosas materiales. No se está refiriendo al mundo como actitudes, como circunstancias pecaminosas. No se está refiriendo a eso. En el contexto nos está diciendo para que todo aquel, está hablando ya aquí de personas, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra amar al mundo, amor, que es la palabra agapao, está relacionándose en cuanto a el cuidado, la preocupación, el buen deseo que Dios tenía de bendecir a la humanidad, de hacer algo para su vida, para su alma, para su provecho eterno. Aquí lo está diciendo,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una realidad, estamos perdidos cuando no conocemos a Cristo. Aquí nos dice que para poder alcanzar la salvación necesitamos entender ese amor de Dios. Nos envió a su propio Hijo. Dios se negó a su propio Hijo. Lo entregó a nosotros para que pudiéramos tener una oportunidad. Y aquí nos está diciendo, para que creyendo en Él no haya perdición de nuestras almas, mas tengamos una oportunidad para estar en el cielo con Dios, que tenga vida eterna. En Primera de Pedro no se está aplicando de la misma manera. Primera de Pedro, el pasaje que leímos, 2:15. Más bien aquí la relación de mundo es con lo material, con actitudes, con costumbres, con valores morales, con la conducta, con los propósitos de las personas. En ambos pasajes se está usando la misma palabra, es exactamente la misma palabra, agapao, pero se está aplicando en el contexto de diferente manera. En 1 Juan se usa en relación con Dios y se aprecia que existe un profundo y constante amor e interés por la humanidad. Un profundo y constante amor e interés por la humanidad es lo que se aprecia. Y dice, de tal manera. Aquí nos podemos ver que realmente hay una imposibilidad de medir ese amor. No se puede comprender por qué Dios lo hizo, qué razones tuvo para hacer lo que hizo. Es imposible alcanzar a comprender la altura, la profundidad, la anchura de ese amor. De tal manera, Dios se preocupó de una manera profunda, de una manera seria, de una manera increíble, de una manera que no es entendible para nosotros, pero lo hizo con el propósito de bendecirnos y de darnos una oportunidad para nosotros, la raza caída que estamos habitando en este planeta. Y Dios nos amó. Dios nos amó. Pero en Juan 2:15, en primera de Juan 2:15, cuando viene el mandamiento de no améis al mundo, dice, ahí adquiere un sentido moral. Ahí adquiere no relacionado con no amar a las personas, sino más bien adquiere ya aquí una circunstancia que tiene que ver con lo moral. Las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Son cosas que pueden estar en la vida de las personas y son cosas que nos llevan y nos inducen a hacer aquello que desagrada a Dios. Con respecto a este pasaje de 1 Juan 2:15, un autor, un antiguo predicador, Charles Harold Dodd, define el sentido de mundo en este pasaje y dice así: nuestro autor se refiere a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos valores y egoísmo. Así es, el sistema del mundo se organiza de tal manera que el bienestar material y la procuración del placer es el centro de todas las cosas. Y no importa la manera, no importan los medios, no importan las formas para conseguirlo en la mayoría de los casos. Así que si un hombre quiere satisfacer su deseo sexual y está casado, pero no tiene al alcance su mujer porque anda de viaje o porque anda de paseo, por lo que sea, y se le presenta la ocasión de satisfacer esa necesidad, pues lo hace. Y rompe con la justicia que Dios quiere para con nuestra pareja. Que haya fidelidad y que haya compañerismo, que haya confianza. La confianza se pierde, las malas miradas entre unos y los otros empiezan a formarse, se destruye la relación, los hijos son dañados y todo viene abajo. ¿Y todo por qué? Porque no importó el medio para conseguir satisfacer ese placer que la carne le estaba demandando. De tal manera que dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y se nos manda que no amemos todas esas cosas.
¿Cómo es que se ama al mundo? Porque muchas de las veces puede surgir la inquietud, pues si estamos viviendo en el mundo, tomamos del mundo, compartimos con el mundo, trabajamos en el mundo, hacemos negocios con personas del mundo, pero ¿cómo realmente yo voy a discernir o diferenciar cuando estoy amando al mundo? Es muy fácil. Cuando estamos amoldados, cuando estamos conformados, según dice Romanos 12, versículo 2, tú lo puedes leer en tu casa. Dice, no os conforméis a este siglo, que es la palabra susquematizo en el griego original, que quiere decir dar la misma figura, dar la misma apariencia que, o sea, hacerse igual, tomar la misma forma, la ideología, la filosofía, los pensamientos, las metas, la conducta, los propósitos, las ideas, las doctrinas, todo lo que este mundo tiene. Y Pablo nos dice ahí en Romanos 12, no os conforméis, no os amoldéis. No se trata aquí de que no te conformes, quiere decir que no te quedes ahí, no se está refiriendo a eso, sino que vayas más adelante. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a no amoldarse, a no hacerse igual, a no hacerse uno con ellos. No os conforméis a este siglo, al estilo de vida que hay en este tiempo que tenemos. Y Juan lo dice, no améis al mundo. ¿Cómo es eso? Pues cuando hay apego a lo material, y vaya que lo material lo necesitamos, pero si lo material te hace que te afanes para hacer más, para tener más, para tener más y cada vez más y cada vez más y estar por encima a veces de otros y tener más poder que otros, cuando hay una avaricia, cuando hay un enfoque principal al éxito material, cuando hay un enfoque al reconocimiento público, se le da una mínima importancia al aspecto espiritual debido a esto. También la forma como se piensa, el mundo piensa las cosas a su manera, dejando de lado los principios de Dios y resuelve las cosas de la manera más fácil posible que le parezca, sin tomar en cuenta si se cometió una injusticia o no, si se engañó, si se defraudó, si se mintió. El pensamiento del mundo es salir adelante a como dé lugar. Cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las demás personas. ¿Cuántas de las veces se usa las palabras como si fuera, como dice la Escritura, una espada que daña, que penetra el corazón, que provoca amarguras, que provoca iras, que provoca descontentos, que provoca desconfianzas? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos las cosas? Si hablamos con malas palabras, si hablamos con palabras de doble sentido, la forma de hablar de este mundo no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos vestimos? El mundo está más dado y abocado a querer aparentar, a querer llevar la moda adelante, a querer a tener una bonita apariencia, a tratar de conseguir belleza. También hay otro punto acerca de las metas que nos proponemos, las metas que perseguimos. Muchas de las veces están lejos del corazón de Dios porque a veces se pasa sobre voluntades, se pasa sobre situaciones que a veces no tienen por qué darse, pero con tal de conseguir la meta o el propósito, se hace lo que sea. Muchas de las veces se prostituyen, muchas de las veces se soborna, muchas de las veces se engaña, se defrauda y se acaba la confianza cuando se descubre que esta persona, pues su meta la consiguió de una manera injusta, de una manera engañosa. Hay destrucción, hay daños, hay problemas para las personas que viven a través de cualquier circunstancia, de cualquier forma de vida que este mundo tiene. También cuando hay más confianza, cuando hay recursos materiales. Cuando no hay recursos materiales, hay inseguridad, hay miedos, hay temores, hay angustias, hay afanes. La gente trabaja hasta el día de reposo que Dios nos lo ha mandado, que guardemos el día de reposo y que lo dediquemos a Él en una santificación, en un apartarnos por completo. Pero las personas deciden pues a toda hora y a cualquier momento. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Si no completo, si no tengo, no hay confianza en Dios, se pierde la confianza en Dios, se pierde la confianza en la provisión de Dios y se dedica el hombre a resolver las cosas en sus propias fuerzas, con lo cual le vienen angustias, temores, ansiedades, debido a que no hay confianza.
se confía más bien en aquello que se tiene a la mano, en aquello que se consigue de una manera rápida, y se tiene su confianza depositada en esas cosas. De ahí se derivan odios, amarguras, insatisfacción, miedos, angustias, afanes, etc. Un sinnúmero de circunstancias que vienen a la vida de las gentes, y lo que sucede es que el mundo, su mentalidad, su filosofía, sus conceptos, sus comportamientos son opuestos por completo a los principios que Dios nos ha establecido. El mundo representa materialismo, placeres, emociones, sentimientos, impulsos, moda, estatus, jerarquías, desquite y venganza, amor a sí mismo, o sea, el egoísmo, guardar las apariencias, o sea, la hipocresía, adulaciones, lisonjas, mentiras, inmoralidad y cuantas cosas más. En cambio, los conceptos que Dios quiere para que estén en nosotros son aquellos que se mencionan en Gálatas, en algunas otras partes de la Biblia también: pureza, mansedumbre, contentamiento, dominio propio, negación, paciencia, el uso de la razón por encima de los sentimientos y por encima de los impulsos, transparencia, sinceridad, benignidad, compasión, misericordia, perdón. Cosas que el mundo realmente no quiere tenerlas en su cabeza. Pureza, ni hablar. Mansedumbre, o sea, teniendo la facultad de poder hacer daño, decides no hacerlo. ¿Por qué? Porque te sometes a lo que Dios quiere. Con mansedumbre obedeces y con gusto. Contentamiento. Como decía Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. De todo y por todo estoy enseñado. Teniendo sustento y abrigo, dice la Escritura, estemos contentos con eso. Dominio propio, algo que el mundo ni para cuándo quiere saber de ello. Negación, no, primero está lo mío. Por encima de cualquier cosa están mis metas, el amor a ti mismo, el amor a sí mismo, tantas doctrinas que hay, tantas enseñanzas, tantos libros, tantas cosas que se enseñan al respecto. Y pues el mundo difícilmente ya usa la razón cuando los sentidos ya lo están dominando. Cuando los impulsos están ahí presentes, difícilmente los controla. Ya la razón a veces se nubla, la razón la dejan de lado y se dejan llevar por lo que sienten, se dejan llevar por lo que ellos quieren, por lo que ellos en ese momento, su impulso interior les está diciendo que hagan. Y el mundo dice: déjate llevar, haz los deseos de tu corazón, cumple los propósitos que tu corazón te dicte. ¿Cuántas de las veces se hacen esos propósitos y se hace tanto daño? Sí, se satisface la persona, pero esa satisfacción es de una manera temporal. A la larga, el daño va a llegar. Tarde que temprano, el egoísmo trae sus consecuencias. Generalmente las malas pasiones comienzan precisamente por los sentidos. Por nuestros ojos llega a nuestra vida la codicia. No solamente la sexual, sino también puede ser por bienes materiales, por metas, por propósitos, por conducta del otro, por apariencia del otro, por belleza, por lo que sea. Pero llegan, a través de los ojos nos llegan tantas cosas, y esas malas pasiones se despiertan precisamente cuando la razón ya está completamente nublada y está completamente lejos de la voluntad de Dios. Son cosas que el mundo practica y el mundo hace. En el libro del Génesis, cuando leemos acerca de Eva, cuando ella cae, ¿cómo fue que ella llegó a estar en esa condición? Fue a través de sus ojos. Dice, vio el fruto y vio que a la vista era bueno para comer y deseoso para alcanzar la sabiduría. Y se dejó llevar por el deseo. No lo atajó, no lo controló, sino que se quedó en él, se quedó pensando en él. La codicia empezó a generarse en su corazón y permitió que creciera en contra de lo que Dios les había ordenado, en contra de lo que Dios les había establecido. Y ese deseo que había entrado por sus ojos se adueñó de su vida. La controló
y después contaminó también a su pareja. Y ambos quedaron echados fuera de aquel lugar que Dios les había dado de provisión, de descanso, de paz, de reposo, de seguridad. Y para colmo de males se dieron cuenta que estaban desnudos y la vergüenza los empezó a dominar. Había tal pureza en la vida de ellos que desnudos ni siquiera tenían un pensamiento de malicia, ningún pensamiento de vergüenza. Era toda una pureza absoluta que para nosotros es incomprensible. No nos cabe en la cabeza cómo pudiera una persona en nuestros días andar desnudo y nosotros no avergonzarnos o no criticarlo o no juzgarlo o no señalarlo. Lo cierto es que cuando hay falta de complemento en las cosas que Dios nos ha establecido, por ejemplo, en el deber conyugal, también surge el deseo de suplirlo, de satisfacerlo. También cuando se despierta a la pubertad, cuando se viene esa etapa de la vida que los adolescentes despiertan a la pubertad y sus impulsos los empiezan a guiar hacia el deseo sexual, igual que aquel que no tiene el deber conyugal cumplido, se les empiezan a surgir impulsos, a surgir deseos en su corazón y terminan generalmente, muchas de las veces, con una relación indebida. Algunos esperan, hacen las cosas debidamente, satisfacen su deseo conforme a la voluntad de Dios, pero ¿cuántos hay que no controlan su apetito sexual? Se descontrola, ya no les importa a veces ni con quién, ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni de qué manera, si tu salud se va a quedar en riesgo, si tu familia se va a destruir, aunque tu conciencia te lo esté diciendo, el impulso te domina de tal manera que dices, bueno, es que yo lo necesito, yo lo quiero, es por un momento, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, pero lo cierto es que el pecado cobra la factura tarde que temprano. El daño llega y el mundo es lo que practica. Y la serie de advertencias que Juan nos hace es, no améis al mundo. No améis al mundo. La palabra amor no es un amor que se esté basando en las complacencias, en si tienes deseos de llevarlo a cabo o no, o en los afectos, si algo te cae bien o si te gusta, o si lo quieres hacer o no quieres hacerlo, sino que más bien es una acción deliberada. Hay una acción, es un ejercicio de la voluntad de una manera deliberada. Tú decides amar por encima de lo que tú estás sintiendo. Decides hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, negándote a tus impulsos, negándote a tus deseos, negándote a aquello que tú quieres hacer para satisfacerte a ti mismo. Cuando se dice amar al mundo, también es de una manera voluntaria, deliberada. No es que si tengo ganas o no tengo ganas, es que ahorita no puedo, es que ahorita tengo otras cosas, no. Es un ejercicio voluntario de la razón para poder llevarlo a cabo. Y se nos exhorta en Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate bien, la exhortación tiene su razón de ser. Si alguien sabe las cosas como son ante Dios, es precisamente el Espíritu Santo. Y si alguien estaba lleno del Espíritu Santo, era el apóstol Juan. Y se nos está exhortando a través de sus palabras por el Espíritu que no amemos al mundo, ni las cosas, ni las actitudes, ni la forma de ser, ni los pensamientos, ni las ideas, ni las ideologías, ni las religiones, ni nada que el mundo ha establecido, sino que realmente nos decidamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus principios, y que si se ha abandonado todo tipo de maldad, todo tipo de pecado, pero se conserva alguna actitud que el mundo acostumbra a tener, por ejemplo, el deseo de ser reconocido, el deseo de estar encima de los demás, el deseo de dominar, el deseo de guardar apariencias, el deseo de seguir con la moda, etc. Pues aquí nos está diciendo que el amor del Padre no está en él. O sea, hay una persona que se convierte a Cristo
empieza a caminar debidamente con Cristo, pero de repente le empieza a dar gusto, no sé, por la tecnología, y pues no se conforma con un teléfono celular de una mediana gama, sino que quiere uno de alta gama, porque es lo que todo mundo trae, es lo que todo mundo maneja, pues, los de la manzanita, los Apple, los iPhone, son los aparatos que andan de moda. Y pues de repente el creyente es lo que quiere. Aunque lo pueda justificar, es que no quiero batallar, es que esto que el otro, que aquello que el otro, puede ser que sea cierto, pero muchas de las veces realmente lo que quiere en el fondo del corazón es complementarse con aquellos con los que está viviendo, para que no lo critiquen, para que lo alaben, para que lo reconozcan. Hay una cierta actitud que Dios no la deja pasar de largo. Hay cierto amor al mundo. Cuando hay actitudes en las cuales las personas necesitan el aplauso y el reconocimiento de cualquiera de todos los que habitamos en este planeta. Y otros cuantos más no dicen las cosas con franqueza, sino las hablan con doble sentido, tratando de manipular a las personas, cosas que el mundo hace. Y cuando hay actitudes parecidas a estas o semejantes cosas que el mundo practica, pues aquí nos está diciendo que el amor del Padre no está en él. La exhortación es a que no amemos, a que no imitemos, a que no nos hagamos uno, a que no nos conformemos, a que no nos amoldemos, a que no nos hagamos igual que las personas que habitan este planeta. La exhortación es bastante clara por una razón. ¿Por qué? Porque el amor del Padre va a apartarse de tu vida. Ese amor que nos dio a través de Jesucristo, ese amor que dice que de tal manera se va a convertir en ira. Dice ahí también en Juan 3 que el que no cree ya es condenado. Ya es condenado porque no ha creído, porque ha desechado las cosas que Dios establece, porque se ha apartado de las cosas que Dios quiere para vivir su propia manera de ser. Ya es condenado. La ira de Dios se presenta cuando hay algo que en el corazón se está haciendo conforme a los principios, conforme a las ideas que este mundo tiene. El mandamiento, te lo vuelvo a repetir, y hacemos énfasis: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, en el sentido de no hacernos uno en las cuestiones morales, en los deseos, en los impulsos, en las metas, en los propósitos que este mundo tiene. Porque amar al mundo, lo vuelvo a insistir, como Dios lo amó, todos los creyentes lo tenemos que hacer. Necesitamos bendecir a la humanidad, predicarles el Evangelio, ver por los huérfanos, por los necesitados, ver por las situaciones que podemos ser útiles, ser de provecho, aún trabajar incluso con los gobiernos, que nos sometamos a los gobiernos conforme a la voluntad de Dios, obedecerlos en todo lo que conviene a Dios y estar sometidos a ellos en conformidad con los mandamientos de Dios. Cuando cualquier gobierno te manda a hacer algo contrario a lo que Dios quiere, pues la misma palabra nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Preferible la muerte, preferible el juicio humano, preferible una cárcel humana, preferible un tormento humano antes que quedar desechados de la presencia de Dios. Y aquí nos está advirtiendo que si amamos al mundo, quedamos fuera de la presencia de Dios. Si no está el amor del mundo, pues entonces viene a quedar solamente ira. Dice aquí también en 1 Juan 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. Ese amor hacia el mundo es temporal, se va a acabar. Tarde que temprano todo se va a acabar. Todo va a perecer. El hollín, el moho, el hollín, todo lo que hay en este mundo tiende a envejecerse, tiende a destruirse, tiende a acabarse. El amor que tú le des a algo que hay aquí en este planeta, dice, el mundo pasa. Y los deseos de este mundo también algún día se van a acabar. Se van a acabar. Algún día te mueres y si no hiciste la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar contigo? Y dice al final de este pasaje, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Es una promesa.
Es una promesa que Dios no va a dejar de cumplir. ¿Para quién es la promesa? Aquí lo está diciendo, para los que hacen la voluntad de Dios. Esa voluntad se manifiesta y se ve reflejada en que se está haciendo y que se está llevando a cabo conforme Dios quiere cuando confías en Jesús, que para eso nos fue enviado, para que nosotros podamos ser salvos por Él y podamos someternos a Él, creyéndole. Creerle quiere decir hacer lo que Él dice, hacer lo que Él hace, imitarlo a Él, seguirlo a Él, caminar juntamente con Él, seguir sus pisadas, andar como Él anduvo. Así son las cosas. La advertencia que Dios les hace aquí a los creyentes de aquellos tiempos, de aquellos días, es que había en sus circunstancias un factor en el cual pues ellos padecían y sufrían sobremanera. Eran impopulares los creyentes, eran muchas de las veces perseguidos, muchas de las veces eran torturados, eran menospreciados, se burlaban, los veían como el desecho de la humanidad y estaban constantemente bajo la tentación de querer allá no padecer esas cosas y empezar a moldarse poco a poco conforme al mundo era, empezar a hacer las cosas un poquito cada vez más conforme al mundo lo pedía para no padecer, para no sufrir, para no padecer la cruz de Cristo. Si en nuestros tiempos se nos está diciendo, porque la palabra de Dios también permanece para siempre, las mismas cosas, el mismo mandamiento, es que en nuestros días pasa lo mismo. Ahorita hay una supuesta vida cristiana en todo el planeta, pero realmente eso viene a ser una especie de, yo lo digo, un engaño, una fantasía, porque la mayor parte se parece más al mundo que a lo que Dios quiere. Se comportan más como el mundo que como Dios quiere. Incluso llega a haber cosas escandalosas como adulterios, como robos, como fraudes. Ya no digamos cosas del corazón, amarguras, odios, resentimientos, sino que a veces hay cosas realmente notorias, visibles, injustas y que están a la vista de todos. Y la gente pues dice, pues si esos son cristianos, pues yo mejor me quedo como estoy. Pero cuando alguien verdaderamente decide caminar conforme al corazón de Dios, lo primero que va a padecer va a ser el rechazo empezando por su casa, empezando por su familia. Ya no quiere robar, ya no quiere mentir, ya no quiere engañar, ya no quiere hacer las cosas injustas, empieza a perdonar a sus enemigos, empieza a hacer cosas que el mundo no está acostumbrado a hacer y lo empiezan a criticar. ¿Cómo eres un dejado? ¿Cómo es que eres, mira, un conformista? Ahora ya no tienes aspiraciones. ¿Por qué? Porque la avaricia ya no lo está gobernando. Tiene deseo de trabajar y si Dios le da, gracias a Dios, y si no le da, también gracias a Dios. Si le llega la riqueza, sabe vivir con ella y la aprovecha debidamente. El ser rico no es pecado. Pero cuando la riqueza te controla por la avaricia, pues se pierde la sensibilidad para los necesitados. Y en el mundo, pues muchas de las veces el creyente, cuando empieza realmente a caminar como debe de ser, pues empiezan a rechazarlo, a criticarlo. Igual que en aquellos días, a señalarlo, a hacerlo menos. Y puede venir también el impulso, el deseo a ya no querer sufrir tantas cosas, tantas agresiones, las esposas de los maridos, los hijos de los padres de los hijos, el trabajador del patrón, el patrón, la burla de los empleados, etc. Y quizás tiendan a querer poco a poco irse pareciendo un poquito más a ellos para ya no sufrir, para ya no batallar. Y se empiezan a comportar cada vez más, como el mundo de ahí, que de repente ya una mentirita, de repente por ahí se empiezan a vestir como aquellos, como los otros, empiezan a comportarse de una manera inmoral, a veces ya las cosas empiezan a salirse un poco más escandalosas, más desvergonzadas y acaban completamente, como dice uno de los pasajes que leímos al principio, cuando otra vez, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, cuando otra vez vuelven a ellas, dice, son vencidos.
y acaban peor que cuando comenzaron a caminar con Dios. Acaban, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es que para el ser humano siempre es muy complicado ser diferente a los demás. En este mundo, cuando alguien trata de ser diferente a los demás, es por vanagloria. Es para que hablen de él, es para que digan que es el único, que no hay otro, es para alabarlo, para adularlo. Pero cuando en el mundo del verdadero cristianismo se es diferente, es porque ya no se hacen las cosas como el mundo las hace, injustas, con mentiras, con fraudes, con engaños, con robos. La gente ya no roba para vivir, ya no engaña para sacar provecho, la gente ya no tiene resentimientos, perdona a sus enemigos, etc. Y son principios que el mundo no acepta. El mundo dice, desquítate, hazle pagar caro lo que te hizo, hazle lo mismo, te engañó, engáñalo, te golpeó, demándalo, ve a las autoridades, destrúyelo. Pues sí, hay que ir a las autoridades cuando esa persona es un delincuente, que acostumbra a eso, pero cuando por un impulso alguien te daña, perdónalo, perdónalo. Pero el mundo dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? Ser diferente en este mundo conforme a lo que Dios quiere es complicado. Y aquel que se decide a caminar haciendo lo que Dios quiere, dice en 2 Timoteo 3:12, padecerá persecución. Y al igual que en aquellos días, el peligro que tenían aquellos del tiempo de Juan, aún sigue estando presente. ¿Cuál es ese peligro? Lo volvemos a mencionar. Amoldarse al mundo para no padecer a causa de la vida que en Cristo se puede estar llevando. Grábatelo. Hay un mandamiento que el Espíritu Santo lo ha dado y que lo da por una sola razón. Que cuando amas al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él y se queda fuera, se queda lejos de la presencia de Dios, perdido, sin esperanza, como la gente de afuera, pero ahora peor, porque tuviste la oportunidad, tuviste la ocasión y el conocimiento y lo desechaste. Esa es la verdad de las cosas. Esa es la realidad de lo que nos menciona este pasaje. Amas al mundo, te quedas fuera. El mandamiento es, no ames al mundo, en el sentido de lo moral, de lo material, de las conductas, de las ideologías, de las doctrinas, de las formas de ser, de la forma de pensar, de la forma de conducirse de este mundo. Hay que amar al mundo, sí, pero conforme a lo que Dios ha establecido en Cristo, hacerles el bien, serles de provecho, ser benignos, serles útiles, ver por el huérfano, por el necesitado, predicarles el verdadero evangelio, no falsas doctrinas, no evangelios adulterados, rebajados, no, sino presentarles la verdad tal como es, como Dios lo hizo con nosotros. Hay que amar al mundo en ese sentido, pero conforme a 1 de Juan, hay que aborrecerlo. Hay que apartarse de él. No améis al mundo. Aborrecerlo no quiere decir odiarlo, menospreciarlo, hacerlo menos, sino en comparación, el amor que le puedas tener al mundo o el amor que le puedas tener a Dios siempre debe estar por encima del amor a Dios. Negarte a lo que este mundo te pudiera dar una satisfacción temporal para llegar a precisamente que al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la verdad. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es obvio que el que no la hace ya es condenado. Medita estas cosas, profundízalas, examina los textos, grábatelos, ponlos en lo más hondo de tu corazón porque tú sales todos los días al mundo y te enfrentas a circunstancias que en un momento dado vas a ser tentado para comportarte conforme a este mundo es. Tampoco hagas las cosas de una manera en la cual no va de acuerdo a la voluntad de Dios.
También hay que saber discernir. Para ello tienes que ejercitarte en el conocimiento del bien y del mal, dice la palabra, a través de la Escritura, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la reunión, a través de doctrinas sanas, de doctrinas puras, a través de la sana doctrina, a través de leyendo tu Biblia todos los días conforme a la voluntad de Dios y con la ayuda de lo alto. ¿Por qué? Porque el mundo aquí está. Y Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos con la ocasión de enredarnos y de ser envueltos y de ser otra vez como el mundo es. Y corremos todavía el riesgo que corrían aquellos cristianos de los días de Juan, por lo cual se les amonesta a los hijos, a los jóvenes, a los padres que habían conocido, que habían vencido, que habían vencido al maligno, que habían conocido a Dios, se les exhorta a que no amen el mundo. Ya no había quizás ningún pecado escandaloso en sus vidas, pero existía ese peligro a causa de las presiones, a causa de los temores, a causa de los miedos que se provoca empezar a caminar con Cristo. Porque hay burlas, hay menosprecios, hay rechazo como en aquellos días, hay persecuciones, hay un menosprecio abierto hacia aquel que se decide caminar con Dios. Guarda tu alma, que está por encima de cualquier cosa. Lo espiritual está por encima de cualquier cosa. No teman a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. No puede tocar tu alma. El único que puede tocar tu alma es Dios. Y lo hace cuando te vas en contra de lo que Él ha establecido. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que Dios te bendiga. Terminamos por ahora, si Dios lo permite. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos dándole gracias a Dios, haciendo una oración. Y si Dios quiere, los esperamos para una nueva plática, una nueva enseñanza que Dios nos ayude a darla conforme a su corazón. Hoy vamos a despedirnos y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios, gracias por esta tu palabra. Padre, gracias. Señor, pudieran ser cosas que afectaran tanto nuestra vida, Señor, que sin darnos cuenta pudiéramos estar ya, Señor, acercándonos más al límite que tú nos has establecido en nuestras relaciones con el mundo. Necesitamos discernimiento, Señor, para poder entenderlo, para poder discernir esos límites y saber, Señor, cuándo es que hay que realmente hacer las cosas conforme a lo que tú quieres y no conforme al mundo, Señor. Necesitamos que tu palabra esté, Señor, gobernándonos y dándonos la luz necesaria. Ayúdanos, Señor, porque sin tu palabra, Señor, sin tu ayuda y sin tu espíritu, nos es imposible, Señor, salir adelante. Concédenos gracias, Señor, para comprenderlo y concédenos un corazón, Señor, de niño, Señor, para llevarlo a la obra, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego.